ponencia. Bienvenidos a todos, esta es nuestra primera ponencia como parte del AICE para la Semana de Ingeniero Químico. Hoy tenemos una gran ponente, ha sido muy conocida en nuestra facultad. Tiene una gran trayectoria en el mundo, lo que tiene que ver con en el rubro energético. También estoy muy seguro que la conocen por otros cursos. Ella es una ingeniera química en lo que es innovación y desarrollo tecnológico de grupo en los procesos industriales de biocombustible, desde 2000 hasta la fecha. De tanto la segunda y tercera generación, ¿no? Conocida también por los hidrógeno verde, también por ser jefa de laboratorio de ingeniería química y facultad ingeniería química y textil de 2012 a 2015. Es expositora nacional e internacional en temas de ingeniería química, automatización, biocombustibles, hidrógeno verde, combustibles de futuro, y expositora en el aniversario 20 de la Tecnotech World Innovation 2018, Anneli, California, en Estados Unidos. Y bueno, me vas a recordar también por haber sido una gran acompañante ya en los cursos que les he mencionado, y es un gran honor tenerla acá. Ok, la del pase, ingeniero. Muchas gracias, Joseph. Muchas gracias a todos. Y el tema de biocombustible es un tema que es de vital importancia para nuestro país. Entonces voy a compartir, tenía acá la presentación. Muy bien. Entonces, por favor, cualquier pregunta lo escriben en el chat. Y yo sé que Joseph también al final va a recibir las preguntas como moderador y gustosa de poder resolverlas. Bueno, entonces este tema, ¿no?, que lo hemos titulado los biocombustibles de segunda generación, oportunidades y desafío, es un tema que para nuestro país es importante, ya que en el 2003 se publicó la ley de biocombustibles, ¿no? Entonces, eh, hay que seguir, como se dice, conversando sobre este tema, no solamente en el tema académico, sino también en otros aspectos, ¿no? Como son la parte de la legislación y de la promoción del desarrollo de este mercado, ¿no? Brevemente voy a hablar sobre mi grupo de investigación en el cual hemos trabajado diversos temas, biocombustibles de primera, segunda generación y también de tercera. Vamos a hacer una pequeña introducción de este tema de biocombustible. Voy a hablar sobre los biocombustibles y cómo es así las oportunidades y desafíos que tiene este tema. Entonces, mi grupo de investigación al cual pertenezco, yo ya desde que ingresé a la universidad en el 2002, empecé a trabajar con el ingeniero Emerson Collado, que es el actual jefe decano de la Facultad de Ingeniería Química y Textil. Trabajamos en varios proyectos de investigación y recién en el 2020 nuestro grupo oficialmente es reconocido en la Universidad Nacional de Ingeniería, como procesos industriales de biocombustible. Y esto porque nosotros, a partir de más o menos del 2010, ya hemos venido trabajando en diversos temas de biocombustible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 2002 yo trabajé con el ingeniero Collado en un proyecto sobre la automatización del intercambiador de calor, ¿no?, del laboratorio de ingeniería química. En el 2008 empezamos un proyecto de bioetanol a partir de residuos lignocelulósicos, en especial el acerrín, y esto se conoce como bioetanol de segunda generación. Aquí salieron varios resultados, ¿no?, como tesis de maestría y de pregrado, y además dio, digamos, el origen al primer laboratorio de bioetanol, ¿no?, que posteriormente a la fecha nos ha servido para poder hacer nuestros trabajos de investigación con otras materias primas. En el 2012 empezamos con el biodiesel, ¿no? Jatropha curcas, o conocido como piñón blanco, ¿no?, así como la higuerilla, son, eh, digamos, materias primas que su aceite no es comestible y por lo tanto es una gran alternativa para poder producir biodiesel a partir de estas materias primas. Estos también generaron, digamos, tesis, ¿no?, de pregrado y de maestría. Y en ese transcurrir, ¿no?, de estos años que involucraron la actividad de varios estudiantes, egresados, así como docentes, empezamos a trabajar con otras alternativas, ¿no? Siempre con esto de la visión de las tecnologías limpias, de la sustentabilidad y de la economía circular. Entonces, en el 2018, la inquietud de un egresado, ¿no?, de David Rimachi, eh,
permitió hacer este proyecto, ¿no?, de obtención de polipéptidos a partir de un residuo que es la pluma de ave. Recuerden que el pollo es un alimento que se consume dentro de nuestro país y un residuo que se genera es la pluma. Entonces, a partir de esta pluma, con un tratamiento de vapor, de vapor de agua, podemos obtener harina de pluma de aves. Y por lo tanto, es una alternativa de un alimento sustituto para la composición de un alimento balanceado para las aves. En el 2019 desarrollamos este proyecto de ya biodiesel de tercera generación a partir de las microalgas, ¿no? Este tema de las microalgas en realidad viene ya desde el 2010, ¿no? A nivel mundial se venía trabajando primero a nivel laboratorio, luego ya actualmente a nivel de planta piloto. ¿Y por qué empezamos aquí con las microalgas? Porque yo tuve la oportunidad de conocer en 2018 a la doctora Sharon Velázquez, ¿no?, que es de la Universidad de Newcastle, que actualmente es una de nuestras investigadoras externas que nos asesora. Ella tenía bastante experiencia, 10 años, más de 10 años, y con ella, con su asesoría, empezamos a dar nuestros primeros pasos. Y aquí ustedes pueden ver la foto, ¿no? Esta es de la microalga que obtuvimos en un agua residual que se trajo de la provincia de Huanta de Ayacucho, ¿no? Llegamos a una producción de estas microalgas llamadas Chlorella sp, de aproximadamente 1,5 gramos en un volumen de 1 litro, ¿no? Esto a nivel de laboratorio. Obviamente todavía pasamos a una siguiente etapa, pero por el momento lo hemos dejado en ese resultado. Pero todavía hay posibilidades de poder seguir avanzando porque tenemos digamos, el conocimiento de esta tecnología. Otro proceso para obtener otras alternativas de biocombustibles es el HTL, o lo que es la liquefacción hidrotérmica, que es un proceso muy interesante que se trabaja a presiones y temperaturas moderadas, y, y también la materia prima hay diversas, ¿no? Pueden ser microalgas, desechos como el bagazo o materias orgánicas. Aquí también llegamos a unas pruebas preliminares, ¿no? Y también estamos, digamos, como poder seguir continuando, ¿no? Si ustedes vieron, nosotros empezamos con el betanol aproximadamente el 2008-2010, ¿no? Y en todo ese tiempo no habíamos, digamos, continuado, pero a raíz de la pandemia en el 2020, recuerden que uno de los recursos que era importante para combatir el alcohol, incluso a veces decían, bueno, ya no produzcan el alcohol en la zona sur para lo que es eh, pisco o vino, sino si tienen un excedente, produzcan alcohol para uso medicinal. Entonces, nuevamente nosotros retomamos el tema de betanol, que ya lo conocíamos, pero hay una diferencia, ¿no? En el 2022, cuando ya estábamos saliendo de la pandemia, todavía teníamos que usar los protectores de boca, ¿no? Nosotros, a comparación del 2010, en el 2010 usamos unas enzimas naturales que fueron cultivadas en la Facultad de Biotecnología, ¿no?, del San Marcos, ¿no?, con el doctor Abad. Pero aquí actualmente disponemos ya de unas enzimas comerciales, ¿no?, que tienen buen rendimiento. Entonces esa es la diferencia porque la cual retomamos. Incluso en el 2010, 2008, que queríamos trabajar con enzimas comerciales, los proveedores nos pedían que compráramos grandes cantidades, no más de 10 kilos, y eso ya escapaba del presupuesto, aparte de el tiempo que había que traer, digamos, importar. Entonces, en cambio, actualmente ya estas barreras se hacen mucho más sencillas y tenemos actualmente enzimas alfamilasa, glucomilasa, celulasa, ¿no?, para lo que son residuos orgánicos que tienen celulosa. Y entonces empezamos a trabajar nuevamente con el betanol, pero ya no con el acerrín, sino trabajar con, digamos, recursos como, por ejemplo, nuestros tubérculos andinos, ¿no? Entre ellos, que vemos en la foto, la oca. La oca es un producto alimenticio que se consume en las zonas altoandinas, ¿no? Muy rico en carbohidratos y glucosa. Entonces nosotros empezamos a trabajar con esta oca, pero considerando que eran desechos, no como alimentos, sino los excedentes que no se consumen como alimento, sino en vez que sean un desecho, aprovecharlos para obtener bioetanol. A la par, también el año pasado, ¿no?, en el 2023, estuvieron trabajando varios grupos de estudiantes en nuestras instalaciones del Laboratorio de Ingeniería Química con otras materias primas, ¿no?, como
yacón, arracacha, camote, yuca y papa, ¿no? Que tienen, digamos, un porcentaje apreciable de almidón para obtener bioetanol. Incluso también maíz morado, ¿no? Y nosotros, uno de los grupos trabajó con lo que es la cáscara de naranja, ¿no? Aquí en la foto usted puede ver esta cáscara de naranja durante el proceso de secado y aquí ya luego de la molienda para proceder a la etapa de la hidrólisis enzimática con la celulasa, ¿no? Porque esta tiene, por la cascarita, un poco de celulasa, a diferencia de las tubérculos. Esto es lo que hemos hecho el año pasado, ¿no? Que nos ha dado resultados satisfactorios. Y este año estamos pensando trabajar con otras materias primas. Estamos a la espera de la aprobación de los proyectos que hemos presentado tanto en la facultad como en el vicerrectorado de investigación para poder, de acuerdo al presupuesto, ir iniciando nuestras nuevas actividades de investigación. Pero a su vez también todavía hay la inquietud de poder obtener hidrógeno verde a partir de biomasa, ¿no? Eso también es otro punto en el cual nosotros estamos, como se dice, haciendo la búsqueda de la información para empaparnos bastante y poder continuar con un protocolo y poder establecer una ruta tecnológica que permita obtener luego de escala laboratorio a nivel industrial. Entonces, ese es el reto que tenemos como grupo de investigación en 2030-2050, que va a contribuir con las acciones para mitigar el cambio climático, ¿no? Como dije, por ejemplo, el año pasado, una de nuestras últimas actividades, aquí en la foto pueden ver, en el mes de noviembre hubo una exposición a nivel de toda la universidad, de todas las facultades. Este es el stand de nuestra facultad. Aquí nos ven con el doctor Norabuena y los alumnos ellos están en el sexto ciclo, ¿no? Este semestre pasarían al séptimo, alumnos muy capaces con iniciativa de poder generar nuevo conocimiento. Aquí está la ingeniera Milagros Pérez, que es parte de nuestro equipo de investigación. Ahora sí, gracias por esta pequeña introducción, voy a entrar al tema. Entonces, ¿por qué los biocombustibles, no? Por ejemplo, actualmente hablamos de un aspecto muy importante, ¿no? Que son el uso de la inteligencia artificial. Pero ya también otro concepto que se maneja bastante es de las famosas ciudades inteligentes, ¿no? Hay una conectividad, como usted ve acá, este símbolo de conectividad. Prácticamente todo va a estar, como dice, interconectado, ¿no? Recuerden que en la pandemia, a veces la primera acción que nos dijeron a todos es, nadie se mueve de su casa, todos en su casa. Y uno me preguntaba, ¿y cómo voy a adquirir mis alimentos? ¿Cómo voy a hacer mis transacciones en el banco? ¿Cómo voy a hacer mis de capacitaciones, ¿no? Ya sea en institutos, colegios, cómo me puedo atender en un hospital, ¿no? Para poder ver un tema de salud. Entonces, surgieron aplicaciones, ¿no? Inmediatas. Ahora actualmente, por ejemplo, uno puede utilizar una app para poder, digamos, tener algún tipo de servicio hasta de entretenimiento, ¿no? Entonces, usted ve cómo actualmente estas tecnologías, herramientas que son útiles para realizar nuestras actividades diarias, así como a las empresas. Un aspecto importante es la energía, ¿no? Entonces, aquí vemos de noche, ¿no? Todas como dicen, las grandes ciudades. Obviamente esto no lo vemos en las zonas rurales, en las que son pequeñas, digamos, poblaciones, pero que también tienen necesidades, ¿no? Entonces, hay un reto de nosotros como país, ¿no? De poder, que todas estas avances tecnológicos pueden llegar a todos los habitantes de nuestro país. Entonces, la energía es un aspecto muy importante. Y dentro de este concepto de la energía, nosotros podemos ver que lo que son las eh, herramientas, ¿no? Lo que es para todo lo que tiene que ver con la energía, digamos, cómo yo distribuyo, cómo hago los sistemas integrados. Hay una serie de herramientas y como se dice, los stakeholders, en este caso los usuarios, que pueden ser las personas que viven en las viviendas, las empresas, las residencias, eh, los que suministran este tipo de requerimientos, los que desarrollan y los que hacen una integración. Entonces vemos que aquí la energía es un aspecto importante, aparte del agua, y poder nosotros seguir, como dice, este ecosistema necesita, digamos, interconectarse y poder convivir de forma amigable, ¿no? Con nuestro medio ambiente. Entonces,
Nosotros como país, ¿no? Como Perú, si vemos toda la publicación publicada con respecto al tema de biocombustibles, siempre yo como investigadora en estos temas, antes del COVID se hablaban de cuatro aspectos, ¿no? Primero, que el petróleo actualmente es la que es un recurso que está dentro de nuestra matriz energética y que si se eleva su precio afecta muchos aspectos, ¿no? El costo del transporte, el suministro de alimentos. Entonces, este aspecto importante de este recurso impacta en nuestras vidas, ¿no? Así como el tema de la escasez, ¿no? Tenemos unas reservas, pero que en el tiempo de repente no van a satisfacer la demanda creciente. Y eso obviamente va a ser también otro aspecto. Si hay mayor demanda, mayor consumo, va a generar mayores emisiones de CO2 y otros gases que afectan la temperatura de nuestra atmósfera. Por lo tanto, es importante preservar el medio ambiente, ¿no? Entonces, en todas nuestras actividades que nosotros como ingenieros desarrollamos, decimos que necesitamos tener un aspecto importante del cuidado del medio ambiente, generar menos contaminantes y a su vez reducir nuestro consumo de energía, porque si consumimos más energía, vamos a elevar las emisiones. Entonces, teníamos que ver un aspecto de sustentabilidad, ¿no? De energías renovables, amigables con el medio ambiente. Y después de la pandemia, ¿no? Ya viene la pospandemia, se notaba que, por ejemplo, otro recurso que ha, digamos, desplazado el petróleo es el gas natural, ¿no? Y el problema del gas natural o del GLP es el incremento de su precio cuando no hay una cantidad de acuerdo a la demanda, ¿no? Que ocurrió, por ejemplo, en septiembre de 2021, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir cuando haya otro evento que no permita su abastecimiento. Entonces, también hemos visto que hay un aumento del uso de las reservas que ya están identificadas, no tanto como el aspecto de la energía solar, la energía eólica, sobre todo en el sur. Entonces, si comparamos actualmente 2024 hacia 2000, hacia el 2000, no hace 24 años atrás, vemos que ya hay un mayor consumo de las fuentes renovables de que dispone nuestro país. Pero hay otro punto que dentro de esta matriz energética que son los biocombustibles. Como mencioné al inicio, la ley está promulgada en 2002, 2003, 2007, este reglamento, y no ha habido de esa fecha hasta ahora un mayor crecimiento del mercado de biocombustibles. Consumimos biodiesel, consumimos etanol, pero no producimos la cantidad que se demanda. Prácticamente más del 90% son importados. Y otro aspecto que debemos seguir teniendo en cuenta, aparte del medio ambiente, es el cuidado de la salud. Después del COVID, actualmente se está monitoreando mucho más este aspecto de poder identificar rápidamente algún tipo de problema de salud que pueda afectar, digamos, la vida y las actividades como la que estamos actualmente haciendo, ¿no? Entonces, esto plantea todo esto a un aspecto de tener dentro de las políticas que desarrolla el gobierno, masificar las tecnologías sobre todo en temas de energías renovables y de bioseguridad. Y esto porque si vemos las empresas que están dedicadas a la producción de biocombustibles, ¿no? Biodiesel, bioetanol en nuestro país, son grandes empresas que tienen grandes inversiones, pero debemos también potenciar los mercados de pequeñas y medianas empresas que puedan suministrar estos recursos en zonas alejadas, con los recursos que puedan disponer. Un aspecto que no debemos olvidar, como mencioné al inicio, es el cuidado del medio ambiente y esto está muy ligado a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Los famosos ODS, que son 17, y cada uno de estos tiene acciones definidas que cada país está implementando, ¿no? Entonces, como dice, estos objetivos deben alcanzarse, ¿no? Dentro de las Naciones Unidas, en una Asamblea General, se planteó para este compromiso de la Agenda del 2030 que puedan integrarse en cada una de las actividades, ¿no? Y de esa manera, como se dice, construir una visión de futuro que queremos de bienestar para todos, ¿no? ¿Qué es un biocombustible, no? Siempre cuando uno escucha ese término, se refiere a aquellos combustibles como el bioetanol y el biodiesel, cuyo origen es de un producto de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, para el caso de el etanol, hablamos de bioetanol,
cuando es producido a partir del maíz o del azúcar, ¿no? En estos casos se hablan de un biocombustible de primera generación porque su materia prima, el primer uso es para alimento y lo que el excedente se utiliza para biocombustible. En el caso de biodiesel a nivel mundial tenemos la soya como materia prima, ¿no? Le sigue el aceite de palma, el aceite de colza, aceite reciclado, ¿no? O algunas grasas animales. En lo que es segunda generación, a diferencia de los biocombustibles de primera generación, son los que necesitan un segundo proceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del etanol, tenemos lo que son los lignocelulósicos, lo que son aceites no comestibles, como la jatropa, ¿no? U otro tipo de cultivos que requieren un proceso adicional, ¿no? A diferencia de estos dos que más adelante voy a mencionar. Los de tercera generación son las microalgas, ¿no? Estas microalgas, dependiendo de las condiciones de pH, de nutrientes, de, de iluminación, así como de agitación, pueden ser ricas en carbohidratos, que sería para la producción de bioetanol, o ricas en grasas para la producción de biodiesel, ¿no? O en otros casos, también, aparte de grasas y carbohidratos, pueden tener un nutriente que permitan ser destinados para consumo de alimentos. Los de cuarta generación todavía, de acuerdo a lo que he revisado, no se menciona mucho, pero se considera, por ejemplo, en el caso del etanol, aquellos combustibles que vienen de, como dice acá, como un combustible solar, y en el caso de biodiesel hablan de algún tipo de, en este caso ya son microorganismos genéticamente modificados, ¿no? Por ejemplo, hablan de una especie de larvas, ¿no? Que prácticamente se alimentan y son ricas en grasas para obtener biodiesel, pero son, sí, digamos, organismos genéticamente modificados, ¿no? Esa es la diferencia, cuarta generación. Comercialmente, como mencioné, hay lo que es primera y segunda generación. Los de tercera generación todavía están en proceso de tener, digamos, un prototipo a nivel comercial. En algunas sí ya hay algunos prototipos escala mediana, pero todavía la parte comercial todavía están evaluando. Revisando también la bibliografía con respecto a estos temas, por ejemplo, ahí siempre para ver qué novedoso hay, siguen también siempre la diferencia, ¿no? Biocombustibles primarios o biocombustibles secundarios. Y en los primarios, como dice, es directamente la combustión de madera, algún residuo animal, por ejemplo, en nuestro país la famosa bosta o yaresta, que es un residuo de los animales, ¿no? Eh, o también cuando uno quema algún tipo de residuo producto de la cosecha, ¿no? O las ramas, los tallos, o cuando hace una ¿cómo se dice? Un corte, ¿no? De deforestación. Entonces, en este caso, la quema directa se denomina biocombustibles primarios. Y los secundarios cuando ya hay un proceso de transformación. Como mencioné, los de primera generación son los biocombustibles convencionales que fueron desarrollados ya comercialmente, ¿no? De varios países. Por ejemplo, en nuestro continente, Brasil, produce su bioetanol a partir de caña de azúcar, ¿no? Entonces ellos tienen grandes áreas y su producción le permite abastecer su mercado comercial, ¿no? Sobre todo el de transporte, en el cual hay carros de 100% bioetanol, ¿no? Esto porque recuerden que en nuestro país, de acuerdo a la legislación, el bioetanol se mezcla en un 7,5%, ¿no? Y en otros casos, como se menciona aquí, los de primera generación que se pueden obtener vía fermentación de los azúcares, ¿no? Que luego se destilan, o la transesterificación de las grasas, ¿no? Para obtener lo que es el biodiesel. Entonces acá tenemos los productos, no solamente el etanol y el biodiesel, también otros productos que se pueden utilizar como combustibles, como es el butanol o propanol. Obviamente los equipos que consuman esto tienen que estar adecuados para este tipo de combustibles. Y como mencioné, en lo de segunda generación, ¿no? Tenemos los residuos lignocelulósicos, dependiendo del país, ¿no? Hay que cultivan arroz, de repente algún residuo orgánico, o cultivan trigo. Entonces aquí sí requerimos, como dice, un tratamiento termoquímico o bioquímico. También se puede producir, ¿no? Una fermentación y una hidrólisis enzimática, ¿no? O también
vía gasificación. Entonces, si hago una gasificación, obtengo lo que es el syngas, que también hay bastante publicación y que es un tema muy interesante, ¿no? Para no solamente producir biocombustibles, ¿no? Los famosos biocombustibles sintéticos, sino también producir como insumos para otros productos comerciales. Entonces aquí, como ven, el syngas es una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno, hidrocarburos, ¿no? CO2, que permiten obtener, mediante otros procesos de transformación, otros biocombustibles, así como, digamos, otros productos químicos. El de tercera generación, como mencioné, son los aceites extraídos de las algas o de un tipo, digamos, de materia prima que sea rico en aceite, ¿no? Y como se menciona también el biodiesel, el etanol y actualmente el hidrógeno. Y en los de cuarta generación, como mencioné, lo que son los microorganismos genéticamente modificados. Pueden ser microalgas, cianobacterias, ¿no? Y en este caso, este es interesante porque estos consumirían, ¿no? Capturan el CO2 del medio ambiente, de manera refieren su consumo y a partir de esto producir ya de estos microorganismos, ya sea biodiesel o bioetanol. Aquí en esta otra tabla, ¿no? Como mencioné de manera similar a esta otra publicación, ¿no? Menciona lo mismo pero está mostrado en otro formato, ¿no? Y aquí se menciona esto del gasolina Fischer-Tropsch. El Fischer-Tropsch es un proceso muy conocido que también es una alternativa para obtener productos combustibles sintéticos. Siguiendo con el tema de biocombustibles, como vemos a diferencia de los otros dos, en esta publicación del 2016, muestra también las ventajas, ¿no? que puede tener cuando uno genera este tipo de biocombustibles, ¿no? Como ven, por ejemplo, para el caso de primera generación, ya hay una tecnología, como se dice, comercial, que permite bajo costo, ¿no? Y por lo tanto, su producción, digamos, a nivel mundial es aceptable. En el caso de segunda generación, como dice, provee un beneficio ambiental porque vas a tratar un residuo, así como poder aprovechar, digamos, la energía de los residuos de estos cultivos y que no hay, digamos, ningún tipo de competencia con algún alimento. También es que hay una alta productividad, pero como, digamos, hay que ver también la versatilidad de cómo yo puedo producir el biocombustible. Justamente en estas semanas, ¿no? Estuve conversando con varios egresados que querían hacer tema de tesis y alguno de ellos me mencionaba que, por ejemplo, en esta empresa HPO, ¿no? Heavy Petroleum Oil, que produce biodiesel a partir de aceite reciclado, tiene su producto que es la glicerina. En este caso ellos purifican la glicerina para poder venderla también, aprovechar. De esa manera se hace un tema de tecnología circular. Entonces, en los procesos que se mencionan para la transformación, hay varios, como usted puede ver aquí, pero cada uno de ellos tiene condiciones distintas, ¿no? Va a depender de la cantidad que tú quieras procesar, también de la tecnología, de los equipos necesarios, ¿no? Uno ve los nombres, pero dices, a ver, a la hora de hacerlo comercialmente tendré los equipos suficientes y adecuados para esas condiciones, entonces ese es un aspecto también muy importante. Y como se mencionaba al inicio, ¿no? Se habla de una crisis alimentaria por esto del tema de que no hay muchas áreas de cultivo, las condiciones climáticas están cambiando y no permiten el crecimiento normal de algunos alimentos, entonces, y a su vez también hay una escasez de tierras cultivables, entonces, ese también es un tema importante de por qué hay, digamos, seguir viéndola como opción, como oportunidad en el aprovechamiento y la producción de biocombustibles de segunda y tercera generación y dejar el consumo de los biocombustibles de primera generación. También, como estamos en algunos casos hablando, por ejemplo, de la jatopa curca y alguería, que pueden crecer en sueldos que no necesiten muchos nutrientes, pero de todas maneras, como se menciona en algunos casos, ¿no? Lo que son soya, lo que son caña de azúcar, consumen una cantidad de fertilizantes y de agua fresca para el riego. Obviamente hay un costo en lo que es energía para lo que son materias primas derivadas de los residuos lignocelulósicos. Entonces ahí también es un aspecto que hay que tener, como dice, como esto sería como un desafío, ¿no? De lograr procesos de pretratamiento adecuados, a bajos costos, para poder aprovechar al máximo los residuos lignocelulósicos. Obviamente se requiere el desarrollo de la tecnología, para esto hay que seguir investigando,
y adecuando y planteando propuestas para lograr, como dice, una conversión a bajo costo, ¿no? Y aquí he mencionado un aspecto de el alto costo de los fotobioreactores para el tema de las microalgas. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos en el tema de biocombustibles, en el 2010 nos mencionaba, ¿por qué no hacen microalgas? Porque también estaba, como se dice, de moda, ¿no? Un poco que como que había esa tendencia y mucho que el costo para cultivar era muy alto, ¿no? De estos fotobioreactores. Pero ya ha pasado, miren, más de 10 años y ya podemos decir que hay prototipos comerciales, que este alto costo ya ha bajado, ¿no? También es importante, como se dice, ver en las áreas de cultivo, ¿no? Los procesos de cómo lo voy haciendo la transformación de las diferentes materias primas para poder obtener estos biocombustibles. Entonces, yendo ya a nuestro país, como menciono, cada una de las actividades hay una normativa. En este caso, la ley 28054 que se promulgó en 2003 mencionaba sobre el mercado de biocombustibles. Ella le daba, como dice, un marco legal para que muchas empresas pudieran invertir y así como en Brasil, ¿no? Tener en diferentes regiones diferentes oportunidades de crecimiento regional. En el decreto supremo se estableció un reglamento, ¿no? En el cual ya se establecían las fechas, pero miren, es 2007, estamos en 2024, no ha habido quizás otro decreto supremo o otra normativa que modifique lo que se planteaba en este reglamento, que es lo que brevemente voy a mencionar aquí, eh, que no solamente era, digamos, promover el desarrollo de este mercado, sino también diversificar nuestra matriz energética. Como les dije, el petróleo, el gas natural eran algunos de los productos que consumíamos, pero también ya era importante que el biocombustible, como el bioetanol y el biodiesel, entraran en nuestra matriz a desplazar lo que es el consumo en el petróleo y sus derivados. A su vez, eso estaba ligado a un fomento de desarrollo industrial. En este tema, agroindustrial, en este tema, por ejemplo, se quería reemplazar en la zona del Braino el cultivo de coca o en aquella zona donde se cultivaba coca por el cultivo de la palma para obtener aceite de palma. Se logró, pero actualmente parece que no ha habido gran impulso, ¿no? Con respecto a este aspecto. También disminuir la contaminación ambiental porque ya no consumimos petróleo y obviamente, como ya lo había mencionado, en un mercado alternativo, ¿no? Cultivos agroenergéticos en vez de los cultivos ilícitos de droga. Y ahora hay que también diferenciarlo de que hay cultivos, pero que estén destinados a uso medicinal, ¿no? Previamente, digamos, verificado. Entonces, aquí está el reglamento supremo, donde se establecen también las normas técnicas de calidad, las normas en cuanto a su distribución y comercialización. En el caso del biodiesel, ¿no? Está un 2%, ¿no? En el caso del bioetanol hasta un 7,8% en volumen. Y también, como se dice, ver qué entidades gubernamentales, así como otras, están vinculadas a este mercado. Ahora, yendo ya al tema central, que son las oportunidades y desafíos, como mencioné, ¿cuál es la idea? Tenemos aquí eh, que identificar las materias primas, ¿no? En nuestro país ya tenemos en el sector agroindustrial, por ejemplo, el arroz, el cultivo de paltas, mango, hay varios frutales que se exportan y que seguramente generan algún tipo de residuo. Por ejemplo, en las zonas que se produce azúcar, ahí tiene el famoso bagazo. Entonces, todas estas materias primas, ¿no? Que son residuos, que lo que actualmente se hace es disponerlo en un desecho, ¿no? Un desecho urbano. Y, por ejemplo, el caso de Petromás, que aprovecha algunos de estos residuos acá en la ciudad de Lima, ¿no? Para producir biogás y a partir de este biogás producir lo que es energía, ¿no? Que es una alternativa. Entonces, hay una... Sí, muy bien. Entonces, entonces, esa es una, digamos, oportunidad para nuestro país, que estos residuos puedan aprovecharse para obtener, mediante procesos, ¿no? Y tratamientos, biocombustibles como el biodiesel o el etanol. Pero para esto falta, como se dice, el inventario, ¿no? Se tiene aproximadamente cuánto es lo que se cultiva por el Ministerio de Agricultura de cada producto,
y de acuerdo a eso uno puede sacar aproximadamente cuántos son los residuos. Y esto es importante para establecer un mercado, ¿no? Porque si no tenemos cuantificado nosotros cuánto es lo que tenemos como materia prima, no podemos diseñar, ¿no? De cuánto va a ser ¿cómo se dice? La planta de producción del biocombustible, ¿no? Luego, obviamente, como ya hay la norma que indica cuáles deben ser los parámetros de calidad, irá pues a la unidad de refinación, ¿no? Para posteriormente plantearse ya a un sistema de distribución, ¿no? Que pueden ser los, como se dice, consumidores, usuarios individuales, o pueden ser usuarios de transporte o usuarios comerciales, ¿no? Obviamente aquí cuando se consume lo que es el biodiesel y el bioetanol, se generan unas cantidades de CO2, pero que nuevamente estas van a ir, digamos, para el crecimiento de las distintas plantas, ¿no? Que producen estos residuos, y como vemos, ahí se estaría aplicando el concepto de economía circular, ¿no? Porque estaríamos, digamos, cerrando el circuito, cosa que no pasa en el petróleo, ¿no? El petróleo tú consumes el residuo, se genera CO2, pero ese CO2 no va al medio ambiente. En este caso, si medimos aquí la huella del carbono, de alguna manera se está reduciendo, ¿no? Las emisiones de CO2, que es un tema importante que debemos como profesionales tomar en cuenta. Entonces, aquí en este esquema, ¿no? Que es una publicación reciente de 2024, menciona que lo que es la primera generación, ¿no? Esto está identificado por la Unión Europea, pero se da lo mismo en, digamos, en diferentes lugares, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, los residuos de azúcar, los residuos de cultivo de, como se dice, de maíz o de otros cultivos similares, ¿no? Los desechos de aceite, ¿no? Como la soya, la palma. Estos cultivos pueden servir, como mencioné, como materia prima para producir en lo que es la primera generación. En cambio, lo que es la segunda generación, nosotros tenemos aquí diferentes, ¿no? Tipos de residuos ya identificados. Como el sorgo es similar a la caña de azúcar, ¿no? El miscanthus es parecido al trigo, ¿no? Son estos cultivos que en algunas zonas de la Unión Europea se cultivan. Y tenemos acá, en eso sí hay bastantes desechos agroforestales, ¿no? Por eso son las hojas, los tallos y otros que se pueden aprovechar. Entonces acá tenemos, como se dice, para segunda generación. Entonces, teniendo identificado, y eso sí lo tienen ellos bien claro, por ejemplo, en Austria, que pude participar en enero del año pasado, ¿no? En un congreso de biomasa, ellos tenían ya mapeado eh, cuáles eran en las zonas, ¿no? Los distintos residuos, porque también de todas maneras se consumen en forma, digamos, tal y como están, ¿no? Porque en esas zonas hay mucho frío, ¿no? Por las zonas invernales, entonces es importante consumirlas tal y como están, se las queman. Obviamente los sistemas de combustión deben ser óptimos para permitir un máximo aprovechamiento de estos recursos. Entonces, un primer aspecto es, como se dice aquí, la conversión, los pretratamientos. Entonces, nosotros, los pretratamientos, ahí hay varios tipos físicos, generalmente pueden ser moliendas, ¿no? Lo que es la combinación, químicos con algunos ácidos, de acuerdo a la característica de las materias primas, o biológicos, ¿no? Con algún tipo de microorganismo que permita, o como dice, la combinación de ellos. Por ejemplo, cuando hicimos la cáscara de naranja, había unas publicaciones donde recomendaban utilizar el hidróxido de sodio. Nosotros solamente hemos hecho tratamiento térmico, ¿no? Entonces, de esa manera, de alguna manera, minimizamos el uso del consumo. Luego del pretratamiento ya viene la etapa de conversión, ¿no? En la que tú adecuas lo que es el almidón, los azúcares o la celulosa, ¿no? Para convertirlo ya en biodiesel y bioetanol. Como ven, aquí hay varias alternativas, el bioquímico o el termoquímico, ¿no? Aquí sí también hay bastante publicación de lo que son pirólisis, gasificación, torrefacción, ¿no? Y nosotros todavía no hemos entrado a ese tema porque pensamos que aquí hay más oportunidades, ¿no? En lo que es el tratamiento biológico, porque también te minimiza los consumos de reactivos químicos. Entonces, a partir de esto ya, como les mencioné, en los biocombustibles
podemos tener lo que son los biocombustibles, bioenergía, cuando ya producimos directamente ya sea electricidad mediante los tipos de combustión, ¿no? O calor, que también esa es la otra alternativa. Y como tercera ya opción es lo que son los bioproductos, ¿no? Cuando uno de repente puede tener algún tipo de biopolímero o algún ingrediente para alimentos, obviamente procesando previamente, como ve usted aquí, diferentes gomas, antactos, ¿no? Entonces aquí también en este aspecto hay bastante para seguir, como dice, sería una oportunidad y un desafío para seguir transformando nuestro conocimiento y lograr ya una tecnología propia. A nivel mundial se sigue trabajando, por eso es que se menciona bastante esto y la importancia de poder hacer la valorización del proceso. Justamente en diciembre del año pasado tuvimos la oportunidad de la visita de la doctora Laura Tovar de Brasil, ¿no? De la Universidad de una de las sedes de la Universidad de Brasil, ya que trabaja bastante en el tema de valorización para poder, digamos, plantear las mejores rutas tecnológicas, ¿no? Y ya para, digamos, nos quedan 10 minutos, ¿no? Poder, un poquito luego voy a mostrar lo que a nivel de la universidad hemos hecho. Entonces, ¿qué oportunidades, ¿no? Tenemos, ¿no? Y que son, como se dice, que estamos de alguna manera contribuyendo a esto, ¿no? Que actualmente, como mencioné, el bioetanol actualmente se comercializa, en muchos casos viene del maíz o de la caña de azúcar, que son alimentos. El biodiesel de lo que es la soya. Entonces, nosotros buscamos que sea, digamos, un biocombustible que no afecte la seguridad alimentaria. Y estos son a partir de la biomasa, no de los residuos. Esa es una oportunidad para nuestro país, para seguir logrando el conocimiento y que pueda, digamos, dar tecnología para pequeña y mediana empresa, porque para grande ya la hay, o sea, comercialmente hay, para grandes empresas lo tenemos en Cañabrava en el sur, en el norte, tenemos el grupo aquí, Palma de Espino, ¿no? Que trabaja con la palma. En Lima tenemos varios, digamos, empresas que producen a partir de aceite reciclado, incluso me parece que este año va a haber otra empresa más que pueda producir biodiesel a partir de aceite reciclado, entonces el mercado todavía tiene posibilidades a poder seguir, digamos, en forma comercial creciendo. Y por lo tanto, como mencioné, también una oportunidad es no solamente ver, digamos, lo que es el tema de biocombustibles, sino ver otros bioproductos y generación de bioenergía que pues, se puede, digamos, aprovechar, así como lo hacen en otros países. Y de esta manera, una oportunidad es que estamos contribuyendo al cambio de, digamos, de cambiar nuestros paradigmas, ¿no? Y poder seguir teniendo esta visión de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y por lo tanto, para nosotros un desafío es, ¿no? Poder, digamos, tener el suministro de estas materias primas, como lo mencioné en unas anteriores. Si no tenemos cuantificado cuánto es lo que disponemos para poder proponer justamente estas nuevas plantas de producción de biocombustible, no vamos a poder, digamos, garantizar un desarrollo sustentable. Entonces, el suministro de las materias primas es muy importante. Y este aspecto importante de la eficiencia, ¿no? Que se tiene en los distintos procesos de pretratamiento y conversión también. Entonces, por ejemplo, las plantas comerciales tienen una eficiencia, pero eh, se pueden mejorar de tal manera que los procesos mediante cambio de temperatura, cambio de, por ejemplo, comercialmente se hablaba bastante del biodiesel, que era a través de la mezcla de metanol con hidróxido de sodio, pero ahorita ya se está viendo ya no utilizar metanol, sino bioetanol. Entonces, ven cómo eso va a hacer que nuestros procesos de conversión sean mucho más eficientes por el tema de que manejamos otros insumos que pueden ser más amigables y que pueden también contribuir a la disminución de los costos. Entonces, vemos en este cuadro, una manera de resumen, cuáles son esas oportunidades actuales que en nuestro país todavía, en mi punto de vista de lo que he visto hasta ahora y lo que está publicado, ¿no? Tanto a nivel científico como a nivel normativo, podemos todavía tener una oportunidad, ¿no? De poder impactar en el cambio de nuestra matriz energética. También dentro de esta matriz, como lo mencioné al inicio, está lo que es el hidrógeno verde, que también a partir de la biomasa se puede producir y que contribuiría también a estas oportunidades que mencionó.
Ahora lo que voy a mostrar a continuación es un poquito, ¿no?, una de las cifras. En esta publicación menciona del 2007 y del 2016, pero digamos relativamente respecto a estos años, a la fecha están ahí un poquito más, ¿no? Entonces podemos ahí notar, por ejemplo, los que producen, ¿no?, actualmente en Estados Unidos, Brasil, ¿no? Como ustedes ven, en lo que es bioetanol y biodiesel, recuerden, en el caso de Estados Unidos lo hace a partir de maíz, en el caso de Brasil a partir de caña de azúcar, ¿no? Lo que es biodiesel, sí, ambos a partir de la soya, ¿no? Entonces, Europa, como ven, Europa en general, ¿no?, porque son varios países, tiene también una producción de acuerdo digamos, consumo y a sus requerimientos, ¿no? Entonces, como vemos, va a seguir creciendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos, digamos, como oportunidad de desafío como país también estar primero en satisfacer nuestras necesidades energéticas y luego ver el tema de exportación, ¿no?, que es lo que actualmente Chile está haciendo con este tema del hidrógeno verde, que ya estamos en 2024 y según su plan que está desarrollado desde hace 2, 3 años, 2020, para el 2025 van a exportar el hidrógeno a Europa, ¿no? Entonces, ahora un poquito para mencionar de las rutas tecnológicas, antes de pasar a los ejemplos. Uno dice, no, ya, ingeniera, ¿cómo obtengo yo el biodiesel? ¿Cómo yo obtengo el bioetanol? ¿Cuál es más sencillo? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el biodiesel. Digamos que el proceso más sencillo es el biodiesel. ¿Por qué? Tú tienes primero una fuente de ácidos grasos, ¿no?, que tienen una composición definida en función de la materia prima. Estos ácidos grasos pueden estar ahí, el palmítico, el esteárico, el leico y otros, dependiendo de la materia prima. Entonces, cuando tú tienes el ácido graso, lo primero que uno hace es una caracterización, ¿no?, de estos ácidos grasos y del índice de acidez. El índice de acidez es el que establece, digamos, ya en la siguiente etapa, ¿no? Si su índice de acidez es mayor a 2%, entonces hay que hacer un proceso previo aquí. Pero si es menor, de frente va a la transesterificación, y aquí voy a hablar de la transesterificación comercial, que es la homogénea básica, ¿no? Homogénea porque es en fase líquida y básica porque utiliza hidróxido de sodio. Este hidróxido de sodio, que es el catalizador, se disuelve en un alcohol, ¿no?, que en este caso podría ser el metanol, pero actualmente se está viendo ya reemplazarlo por el etanol, ¿no? Entonces, teniendo como a una temperatura, ¿no?, ya que hablamos del metanol, el metanol aproximadamente es una temperatura de 60 grados, ¿no? Pero si es el, digamos, metanol, puede llegar hasta una temperatura de 70 grados. Entonces, por 1 hora aproximadamente, ¿no?, agitación de estos ácidos en un sistema de recirculación, uno va a obtener el producto que serían el biodiesel y la glicerina o glicerol, ¿no? Entonces, el glicerol que se encuentra en la parte inferior se descarga y el biodiesel, que son ácidos grasos más, le llaman ácidos metílicos, ¿no? Menos densos, son los que servirían para digamos, uso como biodiesel. Entonces se decanta, luego hay que retirar, ¿no?, los residuos del catalizador y del solvente. Esto se puede hacer mediante un proceso de absorción, ¿no?, que es lo más amigable con el medio ambiente. Antiguamente se hacían lavados con agua. Consumir agua es, digamos, demasiado contaminante, ¿no? Porque encima que le, lo contaminas, lo estás desperdiciando un recurso valioso también. Y finalmente filtrar, ¿no? En este caso se utilizan arcillas activadas para poder retirar estos residuos. Y ya tengo el biodiesel. Entonces, ahora si voy hacia atrás, entonces diría ya, los ácidos grasos, ¿de dónde provienen? Pueden ser, como vimos, de la soya, ¿no? O pueden ser de, digamos, otro tipo, la palma. Pueden ser, como ven aquí, de residuos de grasos de animales, ¿no? Por ejemplo, la grasa de pollo, la grasa de las vacas, ¿no? Actualmente esas grasas se utilizan para producir jabón, ¿no?, pero también se pueden hacer para producir, digamos, biodiesel. Aceites residuales usados, lo que son de comida rápida, no aceites de motor, porque los aceites de motor tienen otros componentes que no sería muy fácil hacer este proceso de transesterificación. Y lo que mencioné, ¿no?, biodiesel
tercera generación, las microalgas. Obviamente aquí hay un proceso de producción, esto sí toma por lo menos una semana, y recién ya extraer el proceso de extracción. Entonces aquí sí, como vemos, de acuerdo al proceso, la ruta más sencilla sería una de estas, ¿no? Una de estas tres, pero aquí lo que es microalga, en lo que es la producción, es lo que tomaría un poquito más de tiempo. Pero pues, se puede también, digamos, considerar el punto de vista del recurso que uno dispone. En el caso del bioetanol, que es lo que está para este lado, aquí en el bioetanol, la clave es primero tener los azúcares. O sea, tengo la solución azucarada, ¿no? Eh, lo que es la glucosa, ¿no? Y prácticamente estos azúcares se fermentan, ¿no? Con la Saccharomyces cerevisiae. La fermentación son 2 días, ¿no? Por ejemplo, que yo le mencionaba en 1 hora. Entonces, acá a diferencia necesito 2 días como mínimo para poder, digamos, hacer la fermentación y después de esos 2 días ya no se obtiene más alcohol. Entonces luego procedo a una separación de los residuos sólidos, ¿no? De la enzima, de las Saccharomyces, y luego procedo a la destilación y luego a la deshidratación para que finalmente sea bioetanol, ¿no? Al 99.99%. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llego a esta solución azucarada? Entonces va a depender de la materia prima. Si tengo la caña, ¿no? O la remolacha o el sorgo, lo único que hago es un proceso de extracción mecánica, ¿no? Entonces obtengo la solución y ya me hacen los azúcares. Pero si es maíz, trigo o almidón que puede prevenir de la oca, de la papa, del camote, ¿no? Que de repente no son, digamos, alimentos, digamos no son consumidos como alimentos, sino es un desecho. Entonces a partir de esto yo tengo que hacer una trituración previa, porque es decir, el acondicionamiento del tamaño. Y aquí, por ejemplo, para el caso del almidón hay un tratamiento previo que le llamamos gelatinización. Una vez ya logrado esto, pues pasamos a una etapa de hidrólisis enzimática y aquí tenemos 2 enzimas, ¿no? Que trabajan, la alfa-milasa y la glucomilasa. La alfa-milasa nosotros lo estamos trabajando comercialmente a 90 grados y la glucomilasa a 60 grados, cada uno por 1 hora, ¿no? Y luego de este tiempo se logra una conversión de estos almidones, que son unos polímeros, a una concentración en grados Brix, ¿no? Por ejemplo, he mencionado solamente el caso de la oca, ¿no? La oca tenía un 5%, ¿no? Va a depender del tipo de maduración, entre 4 y 5% en Brix, y luego de la hidrólisis llevamos a aproximadamente 9, 10 grados Brix. Y esto ya lo hacemos los demás procesos de transformación. En el caso de la celulosa, que es por ejemplo la cáscara de naranja, ¿no? Ahí también, como vimos, hay que secar, acondicionar. Y aquí ya no utilizamos lo que es la glucosa, la alfa-milasa ni la glucomilasa, sino la celulasa. ¿Por qué? Porque también dentro de su composición se encuentra la celulosa, es otro polímero que requiere otro tipo de enzima. Y aquí, por ejemplo, para lo que trabajamos la cáscara de naranja, lo trabajamos a una temperatura de 70 grados, ¿no? Por 1 hora, y luego teníamos digamos, los azúcares, los grados Brix. Llegamos a tener también aproximadamente entre 8 y 9 grados Brix. Y ya luego procedía a la fermentación, destilación y deshidratación. Entonces, esto es en resumen, en rutas tecnológicas, en realidad hay, como ven acá dice ácidos, son otro tipo de eh, sistemas, ¿no? Con otros microorganismos, incluso en algunos casos con otros productos químicos, ¿no? Entonces, pero solamente menciono lo que hemos trabajado actualmente nosotros. Y en nuestro país, como mencioné, en una primera información, y ya voy a terminar porque me queda poco tiempo, el plan de agroenergía, ¿no? Que está publicado, que está disponible. Y ahí, como ven, acá en la zona está identificada ya en lo que hay los cultivos de palma aceitera, jatropa, caña de azúcar y maíz, ¿no? Y los residuos, la biomasa también, como mencioné, se pueden utilizar para producir biogás o el biocrudo, que es similar al petróleo a través de un proceso de liquefacción hidrotérmica u otros. Entonces, en cuanto al bioetanol, aquí se muestra cuánto es la producción del 2021, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Vemos que Estados Unidos tiene un 53%, le sigue Brasil, y los otros países, está Argentina, como ustedes ven aquí el color, casi como un 1%.
Como mencioné ya anteriormente, esta es la ruta tecnológica. Entonces tenemos en el caso de, como vemos, de la caña de azúcar, directamente fermento. Yo tengo el bioetanol. En el caso del maíz hay que hacer una sacarificación. En el caso de la serrín u otro tipo similar, hay que hacer tratamientos previos, ¿no? Y recién hacemos una hidrólisis con las enzimas apropiadas, dependiendo de la composición de los, digamos, de la celulosa y otros. Y en el caso de otro tipo de residuos también, ¿no? De manera similar hay que hacer un pretratamiento. Este es como se dice, el desafío, ¿no? Dentro de la molécula de la celulosa, ¿no? Que está en los residuos lignocelulósicos, hay lignina, pectina, con la cáscara de naranja que se puede aprovechar, hay hemicelulosa y celulosa. Entonces, dependiendo de esas estructuras, es las condiciones de tratamiento y de los productos que se requieren. Entonces, aquí está, como se dice, el desafío de poder lograr, ¿no? Uno ve las publicaciones, pero a la hora que quiere replicar, los resultados son distintos, porque obviamente las materias primas son diferentes, ¿no? Uno no puede decir, la naranja que crece acá en Lima va a ser la misma que crece en otro lugar del mundo, ¿no? Estas son maneras de resumen en forma esquemática, ¿no? Si yo tengo diferentes residuos chicos, ¿qué puedo obtener, no? Si son ricos en aceite, bueno, haré una extracción, una transesterificación, yo tendré biodiesel. O en otros casos, como se ve, hacer un pretratamiento para poder recién hacer lo que es, en este caso, lo que es Petramas, obtención de biogás a partir de una digestión anaeróbica o otro tipo de procesos como son pirólisis y poder obtener, digamos, lo que es biocombustible. Acá arriba es lo que es la parte que mencionaba de lo que son residuos ricos en celulosa o almidón o azúcares, ¿no? Como ven acá, una hidrólisis, una fermentación y bioetanol. Y aquí ya para mostrar rápidamente, tenemos en el caso de nuestra universidad, ¿no? De nuestro grupo de investigación, la planta de bioetanol, ¿no? Aquí tenemos el reactor con chaqueta de 50 litros que lo utilizamos para el proyecto de OCA. Esta es nuestra columna de platos perforados, ¿no? Para hacer una destilación tipo batch. Y aquí tenemos lo que es el deshidratador, ¿no? Que trabaja con una membrana para disminuir la cantidad de agua y puede hacer bioetanol. Este es el flowsheet que se planteó en ese momento. Estas son las pruebas que se hicieron entre el 2008 y el 2010, ¿no? Están tesistas, ¿no? Oscar Montesino, Paul Murrieta, que nos acompañaron en ese momento, ¿no? Ellos trabajaban con cáscara de café y cáscara de oro. Estos son visitas de un grupo en el 2009, ¿no? De investigadores de la Unión Europea, ¿no? De España, Finlandia, que querían de alguna manera establecer lazos, digamos, de cooperación, ¿no? Y vinieron aquí a visitarnos, y también visitaron otras empresas, ¿no? Porque querían hacer, en Europa se hacen proyectos, como se dice, interinstitucionales, ¿no? También con diferentes actores en diferentes países. Y este es el de biodiesel de Jatropha Curcas, ¿no? Pues eso que se planteó. Y aquí tenemos que no solamente obtener el como se dice, el biodiesel, sino también poder obtener otro tipo de productos utilizando las otras componentes de la planta, ¿no? Aquí obtenemos el biocombustible, ¿no? O de pronto puedes utilizar el jabón, ¿no? Para la producción de jabón, pero también, como dice, uno de los residuos que es la torta y la cáscara, se pueden aplicar también para, de esta manera, hacer un concepto de biorefinería y de economía circular. Esta es nuestra planta de biodiesel, ¿no? Para una producción tenemos de 10 litros. Y esta es la que hicimos en 2022, que es a partir de la OCA, ¿no? Ahí trabajamos con los equipos que le mencioné de la planta de bioetanol. Estábamos con mascarilla, pero como les mencioné, en el 2022 todavía, todavía la pandemia no había sido declarada, digamos, que ya no existía pandemia. Recién el año pasado, ¿no? En enero de 2023 se declaró que ya dejó de ser pandemia. Entonces aquí muestro, esto es lo que se trabajó, las diferentes etapas, ¿no? Para la producción del biodiesel a partir de OCA, OCA que no es destinada para alimentos, sino como un residuo.
Y aquí alguna de las fotos, ¿no? Hicimos primero pruebas, como ven, a nivel de laboratorio, ¿no? Con 400 gramos y luego ya pasamos a nuestros procesos de 50 kilos, ¿no? Que diferentes jóvenes egresados, y Diego Cabrera, que es egresado, que todavía está, digamos, en la etapa de formulación de la tesis, ¿no? Estas son otras fotos, ¿no? Esta fue del 2022, donde fuimos a participar en ese momento se llamaba CITEC, ahora el año pasado se llamó UNITEC, que mostrábamos aquí nuestro resultado, ¿no? Aquí yo estoy con la OCA, ¿no? Entonces, como vemos, estamos ahí con el interés, ¿no? De estos son jóvenes estudiantes que ya actualmente son egresados, la mayoría de ellos, que tenemos de poder seguir avanzando en este tema de los biocombustibles. Esta es una manera de resumen justamente de la OCA, ¿no? Que la característica de la OCA, a diferencia de Mashua y Yuko, ¿no? Que es rica en carbohidratos, ¿no? Son 13%, ¿no? 13 gramos, creo, 13% que se puede obtener, como le dije, cuando hemos hecho del 50, aproximadamente de 25 kilos, hemos obtenido 1,5 litros, ¿no? De alcohol. Y estos fueron algunos de nuestros resultados, ¿no? Que estamos mostrando acá. Esta es la solución ya fermentada, ¿no? Que va a ser destinada a destilación. Lo que ven en la parte inferior es parte de los residuos sólidos, ¿no? Parte de la boca que no ha reaccionado y también de la levadura. Y como conclusiones, como mencioné, es importante, ¿no? Tomar en cuenta la información que hay. Y entonces la Agencia Internacional de Energía, que publicó, ¿no? En el 2019, mencionaba que tenía un crecimiento de la energía, ¿no? Que para el 2040, miren cuánto va a aumentar, ¿no? Entre un 25 y un 30%, ¿no? Por lo tanto, es importante si crecemos como planeta, ¿no? En requerimiento de energía también es importante no seguir dependiendo del petróleo y del carbón. En regiones como China se consume carbón y el carbón también genera, aparte de emisiones, de gases contaminantes. Entonces es importante, digamos, plantear acciones concretas para decarbonizar en nuestro planeta, ¿no? Y de esa manera que llegar al 2050, porque 2030 ya está cerca, que sea muy, digamos, accesible todo lo que son energías limpias, sobre todo con el tema de, en el caso de nuestro país, biocombustible y también plantear lo que es el hidrógeno verde y otras fuentes renovables, ¿no? También para esto es importante tener en cuenta los biomasa, que son los residuos que se pueden seguir aprovechando, ¿no? Se aprovechan actualmente para generar biogás, pero podemos aprovechar otros para generar bioetanol, biodiesel. Y para esto también es importante considerar que la política de Estado siga creciendo la inversión, ¿no? Nuestra inversión actual en investigación, desarrollo e innovación es de menos de 1%, alrededor de 0,5. Miren, ¿no? 0,5. Entonces, ¿cuánto más debe crecer para que pueda, digamos, haber un impacto en lo que ha hecho Europa, ¿no? Europa porque ha avanzado bastante, porque ha invertido. Entonces, y esa inversión también debe venir de la empresa, no solamente del gobierno. Así como en Estados Unidos, ellos actualmente mucha de los, digamos, productos, prototipos, de innovación que genera es porque la empresa invierte y trabaja en conjunto con las instituciones académicas, ¿no? Y bueno, aquí están, para terminar, las referencias, algunas de las referencias que he utilizado, y vamos a ver las preguntas. Estamos en el tiempo, a ver, me dice Joseph o... Sí, ingeniera. Un momento. Ya. Antes que nada, quiero agradecer enormemente por participar en esta primera ponencia por parte de Laike y compartir sus conocimientos, sus experiencias, inclusive cómo incita a mis compañeros a participar en estos campos de investigación para esta alternativa energética. Y bueno, eso sería por parte de nuestro agradecimiento, ingeniera. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Mm, ya. La primera pregunta viene de Ada Linda Ruiz Meneses. Dice, eh, ¿cómo se evalúa la calidad de un biocombustible, ya sea de segunda y tercera generación?
Ya, por ejemplo, cuando hablamos de segunda generación, que es el biodiesel y el bioetanol, ¿no? Así como el de primera generación, las normas son iguales para todos, porque finalmente, digamos, va al usuario, ¿no? Ya sea en el automóvil o de repente en otro tipo de equipo, ¿no? Las normas técnicas dicen, hay una serie, ¿no? De por ACTM, pero lo primero es el componente, ¿no? Por ejemplo, si es bioetanol, tiene que ser 99%. Si es biodiesel, tiene que, de acuerdo a la composición, ¿no? Indicar cuál es su composición de biodiesel, como dice, su análisis de aceites. Y luego vienen otras pruebas, ¿no? Que son las de inflamación, de ignición, porque todas estas, si van destinadas a la quema dentro de un motor, tienen que garantizar ese tipo de rendimiento. Entonces, los laboratorios que producen, ¿no? O las empresas que producen o comercializan estos biocombustibles tienen justamente ya su certificado en la que indica esto es lo que debe haber para que pueda realmente entrar y no afectar, digamos, digamos, el uso apropiado dentro del motor, ¿no? Sobre lo que es el biodiesel o el bioetanol, ¿no? Entonces, lo de tercera generación, digamos, quizás más que la calidad de repente sería la eficiencia, ¿no? Cada uno de los procesos tecnológicos ya te dice, ¿no? ¿Cuánto vas a obtener de eficiencia, ¿no? Ya bajo esas condiciones de presión y temperatura, bueno, si yo ingreso 100, o decir 100 kilos, debo tener, para el caso de biodiesel, 90 kilos de biodiesel, ¿no? Y para el caso de metanol también ya, de acuerdo a la ruta tecnológica, ya tienen, ¿no? Digamos, eso sería en cuanto a eficiencia, ¿no? Perfecto. Y continuando con la siguiente pregunta de Gustavo Pérez Alegría. ¿Cuáles son las áreas específicas dentro de los biocombustibles de segunda generación que podrían ser el foco de investigaciones y tesis para estudiantes de la UNI, considerando la importancia de la sostenibilidad y la realidad nacional? Ya. Ahí, por ejemplo, como mencioné al inicio, la clave es definir la materia prima y definir cuánto dispongo. Bueno, de acuerdo a eso, de acuerdo a nuestros estudios, ¿no? De economía y de balance de energía y balance de masa, dice, ¿sabes qué? Voy a producir tanto y esto va a impactar no solamente en el crecimiento económico, sino también en el aporte, como se dice, de cuidado del medio ambiente, ¿no? Porque ya cada ruta tecnológica tiene, digamos, la cuantificación de cuánto es su huella de carbono, de cuántas emisiones de CO2 genera. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el grupo estamos trabajando, ¿no? Hemos trabajado el año pasado con lo que es Cáscara de Naranja, el año anterior con Oca, grupos, el año pasado trabajaron con camote, con papa, con el maíz morado, pero todavía están en las etapas, como se dice, de definir las condiciones óptimas. Y de ahí vendría ya la parte de análisis económico, ¿no? Que es el otro aspecto que también le estoy planteando a algunos de los ejercicios que han conversado conmigo, que espero se pueda concretar en los meses. Entonces, ese es otro tema, ¿no? El de ver la simulación y el diseño del proceso integral, ¿no? Cuantificando la rentabilidad, que eso es lo más importante finalmente para nosotros como ingenieros, ¿no? De proponerle al inversionista, mira, tú vas a invertir tanto y vas a obtener esto. Entonces, como que eso va a ser atractivo, ¿no? Y promover nuestro mercado de biocombustibles de segunda generación. Ah, perfecto. La siguiente pregunta es de Yerisa Rojas. ¿En el Perú existe un mercado fijo de biodiesel al que se pueda vender como una producción fuerte como la que hace Petroperú o entre otros? Ya, tenemos una demanda que ya lo identificó el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Generalmente publica, por ejemplo, la última publicación fue en 2021 del Balance Nacional de Energía, donde indica cuáles son nuestros recursos, cuáles son lo que es la energía primaria, la energía secundaria, y en qué lo consumimos, no qué lo transforma. Entonces ya está identificado y también te dice quiénes son los productores. Y la ley lo establece, ¿no? Ahorita el mercado puede seguir creciendo, o sea, no es un mercado cerrado, ¿no? Pero obviamente tienes que cumplir el precio que sea, como se dice, competitivo al que está vigente. Y ese era un problema para el ingreso de nuevos productores, porque en los que existían ocurrió justamente una demanda ante el Indecopi de que ellos protestaban, ¿no? Mira, estos importadores de biodiesel lo están trayendo a un precio subsidiado y nos está perjudicando a nosotros que estamos produciendo y que no vamos a consumir. Entonces, sí hay un mercado abierto, pero que yo considero que de todas maneras se debería de alguna manera normar, ¿no? Y decir, ¿saben qué? Ustedes,
consuman tanto de esto, tanto del otro, para que haya, como se dice, un balance, ¿no? Y que se pueda promover mayor crecimiento y mayor impulso de producción de biodiesel a nivel nacional. ¿De acuerdo? Continuando con la siguiente pregunta. Jocelyn Artesano Guti. ¿Qué se necesita hacer para que las energías de segunda y tercera generación sean competitivas en el mercado? Ujú. Ahorita es el tema de costos, entonces hay que seguir, como se dice, analizando, investigando y ver la manera de reducir costos. Un ejemplo es, por ejemplo, lo que es la energía fotovoltaica. En el 2000, eh, decir voy a utilizar energía fotovoltaica era tener una inversión alta, porque eran caros los paneles solares. Actualmente estos paneles han bajado de precio. ¿Por qué? Porque sobre todo en China, los investigadores han visto las mejoras de materiales y han reducido el costo. Por lo tanto, ahora producir energía eléctrica a partir de paneles solares, el costo es tan similar como producir energía a partir de las centrales hidroeléctricas. Entonces uno dice, oye, ¿cómo es que ha llegado? Ah, porque he mejorado el uso de mis materiales, he innovado. Lo mismo debe ser en el tema de biocombustibles de segunda y tercera generación, de seguir investigando para que nuestros sistemas de producción sean más competitivos y el precio pueda llegar a ser atractivo, ¿no? Y yo creo que sí se va a lograr, porque finalmente estamos 2024. Miren, nosotros empezamos en 2010 con ese tema, y si analizamos, todavía las tecnologías que están utilizándose en nuestro país son tecnologías, digamos, que han sido traídas de fuera, pero que no, quizás no han sido mucho más eficientes para poder justamente lograr esto del precio más competitivo. Y en lo que es el cultivo de microalgas, todavía actualmente hay microalgas, pero para el tema de salud, ¿no? En Arequipa, por ejemplo, producen microalgas, lo que es la espirulina y otras para temas de salud, que también es competitivo, pero si queremos verlo para el tema energético, entonces también el tema es buscar que los procesos sean más, digamos, rentables y sobre todo el uso de las materias primas. Por ejemplo, si yo hablo de producción de biocombustibles, tengo que usar agua, entonces, y el agua es un recurso actualmente importante, por lo tanto, entonces también tendría que ver cómo reutilizar el agua para que también no afecte, digamos, nuestro recurso hídrico, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta viene de Mesa Galván Juan Bria. ¿Cuáles serían los obstáculos o las barreras que se presentaría si quisiera colocar una empresa dedicada a la producción de biodiesel o bioetanol? ¿Sería complicado para una pequeña empresa? Yo creo que no, porque justamente, por ejemplo, en las zonas alejadas, que era uno de nuestros objetivos, ¿no? Por ejemplo, en la zona Iquito, ¿no? En la que el transporte es caro, porque el combustible que consumen lo trasladan. Entonces, el costo del combustible que llega, ¿no? Del biodiesel o el bioetanol a estas regiones es más alto por el transporte, o sea, no hay un sistema adecuado. Entonces, pero ¿qué pasaría si de pronto producimos biodiesel en esas regiones? Entonces, ya ese costo que se estaría, digamos, añadiendo ya no existiría. Entonces producir, me parece, para una pequeña empresa en regiones donde hay necesidad y que pueda, digamos, suplir, ¿no? Producir en esas regiones sería, sí, sería factible, cosa que también me parece que en un tiempo en las zonas fronteras se estableció normativa para de alguna manera plantear la inversión de empresas en otras actividades y disminuyendo los impuestos, el pago de arbitrios, ¿no? De tal manera que durante un periodo, obviamente, que pudieran recuperar su inversión y poder generar desarrollo en esos lugares, ¿no? Entonces yo creo que más que barreras y obstáculos, de mi punto de vista, sería hacer un buen estudio de mercado, ¿no? Decir, mira, ¿cuánto ellos requieren? Ya, si voy a producir bioetanol o biodiesel, tengo la materia prima en esa región para de esa manera poder hacer la inversión, ¿no? Listo. Y como última pregunta lo tenemos en Facebook de Joao Reyes Eclem. Basándose en la formación académica de sus estudiantes de la UNI, ¿cómo podríamos integrar de manera más efectiva la investigación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con biocombustibles sostenibles? Mira, yo hasta ahorita que he trabajado con todos mis alumnos en el tema de biocombustibles, ¿no? Todos los grupos que han pasado, alumnos muy capaces, ¿no? Con todo el alumno UNI tiene una gran fortaleza que es su formación y la otra es su proactividad.
todos los que han venido a nuestro grupo, al menos yo me he quedado muy sorprendida por su capacidad, ¿no? De interés, de averiguar. Por ejemplo, acá está Gustavo, que estuvo participando el año pasado en Cáscara de Naranja, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un aspecto importante, la formación que tienen y la proactividad, ¿no? El interés de investigar para poder seguir dentro de, no solamente en el tema de biocombustibles, sino en la facultad hay otras áreas de investigación, ¿no? Alimentos, gas, corrosión, simulación, ¿no? Cuidado del medio ambiente. Entonces, las oportunidades son diversas y yo considero que cada uno de los estudiantes y egresados tienen, digamos, una buena oportunidad de poder formar parte del grupo, ¿no? Perfecto, ingeniero. Estas serían todas las preguntas. Muchas Puedo gracias. puedo recalcar muchas gracias por participar en esta ponencia y también a los asistentes. Espero que haya sido de su agrado y espero vernos para otra oportunidad. Muchas gracias.